Andrés Valdés era el epítome del éxito. Dueño de una fortuna incalculable, se había hecho un nombre en el mundo de los negocios gracias a su frialdad y ambición. Para él, la vida era un tablero de ajedrez en el que cada persona era solo una pieza para mover a su conveniencia. No le importaban los sentimientos de los demás, lo único que contaba eran los resultados. Aquella noche, su penthouse en lo alto de la ciudad estaba iluminado con luces doradas, reflejando el lujo en cada rincón. Afuera, las calles rugían con el bullicio de la vida nocturna, pero Andrés estaba demasiado ocupado para notar el mundo más allá de sus propios intereses. Vestía un traje de diseñador, sostenía un vaso de whisky en una mano y en la otra, su teléfono, donde discutía los términos de un contrato multimillonario. No me importa cuánto cueste, cierra el trato esta noche, ordenó con su tono usualmente autoritario. Se encontraba en el balcón, contemplando la ciudad como si le perteneciera. Desde esa altura, todo parecía insignificante, como si estuviera por encima de todo y de todos. Sonrió con autosuficiencia mientras bebía otro sorbo de whisky. Estaba en la cima del mundo. Pero entonces, un pequeño descuido. Un pie mal colocado, un resbalón inesperado. El vaso se estrelló contra el suelo y su cuerpo perdió el equilibrio. Sintió el vértigo recorrerle la columna mientras el vacío se abría bajo él. Intentó aferrarse a algo, pero sus manos solo encontraron aire. El sonido de su asistente gritando su nombre fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera oscuridad. Despertó en una fría y silenciosa habitación. No era su penthouse. La luz débil de una lámpara titilaba en la esquina, creando sombras largas en las paredes. Su cabeza latía con fuerza, como si el mundo mismo le hubiera dado un golpe. Intentó moverse, pero algo no estaba bien. La sensación de sus piernas era difusa, casi inexistente. ¿Qué pasó?, murmuró, la voz quebrada por el dolor y la confusión. Un hombre de bata blanca se acercó a él, con una expresión impasible en su rostro. «Tuviste un accidente», respondió el médico sin rodeos. «Estás en el hospital. Te caíste desde el balcón, pero te salvamos. Estás muy golpeado, Andrés, pero lo peor está por venir». Andrés frunció el ceño. ¿Lo peor? ¿Qué significaba eso? En su mundo, nada estaba fuera de su control. Nada. Pero ahora, en esa habitación extraña, su propia fragilidad lo miraba de frente. Un escalofrío recorrió su espalda. El médico siguió con su diagnóstico. Es probable que nunca puedas caminar de nuevo. El aire en la habitación pareció volverse denso, pesado. Sus pensamientos eran un caos. La palabra imposible resonaba en su cabeza, como una maldición. Imposible, ¿cómo podía ser posible? ¿Cómo iba a encajar esa realidad en el meticuloso universo que había construido con tanto esfuerzo? No podía. Y aún así, algo estaba cambiando dentro de él. De alguna manera, el universo había decidido jugar una jugada que no podía controlar. Y por primera vez en su vida, Andrés Valdés se enfrentaba a algo mucho más grande que cualquier negocio, más grande que cualquier contrato. El éxito ya no era suficiente. Ahora, necesitaba algo que no podía comprar: tiempo. Y sobre todo, una segunda oportunidad. Pero como todo hombre de poder, Andrés no se rendiría tan fácilmente. Y esta caída, pensó con un rencor renovado, sería solo el comienzo de una nueva batalla. Después de aquel diagnóstico, la vida de Andrés Valdés dio un giro que nunca había imaginado. El frío de la realidad lo envolvía, y por primera vez, se encontraba completamente impotente. Los días en el hospital se alargaban como un interminable túnel de dolor y frustración. Mientras su cuerpo comenzaba a sanar, su mente luchaba por aceptar lo inaceptable. Estaba acostumbrado a ser el que tenía el control, el que dictaba las reglas, el que movía las piezas a su antojo. Pero ahora, esa ilusión se desmoronaba a cada segundo. A lo largo de semanas de rehabilitación, Andrés se dio cuenta de que su mundo había quedado reducido a un pequeño cuarto, donde las paredes lo observaban sin juicio, sin compasión. Sin embargo, en ese vacío de impotencia, algo extraño comenzó a crecer dentro de él. La misma determinación que lo había impulsado a alcanzar la cima del mundo empresarial comenzó a reconfigurarse. No sería el hombre que caerá en la desesperación. No sería aquel que se resignara. La batalla por su vida, por su movilidad, por su futuro,
iba a ser librada con la misma intensidad que había utilizado para conquistar los negocios. A las primeras semanas de su estancia en el hospital, los días se convirtieron en una rutina interminable de fisioterapia. El dolor en sus piernas, el esfuerzo de moverlas cuando ya casi no respondían, eran tan intensos que lo llevaban al límite de su resistencia. Sin embargo, en lugar de rendirse, Andrés encontró un punto de resistencia en ese sufrimiento. Cada pequeño avance, cada músculo que respondía, cada centímetro ganado, le daba una razón para seguir luchando. El mismo hombre que había considerado a los demás como meras piezas en su tablero, ahora entendía el valor de cada pequeño paso. Cada esfuerzo, cada instante de dolor, lo acercaba más a su libertad. Pero en medio de la soledad y la tortura de la rehabilitación, algo más profundo comenzó a suceder. Durante las largas noches en las que sus pensamientos no lo dejaban descansar, Andrés comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Recordó a las personas que había dejado atrás, a aquellos que había utilizado y luego abandonado. Las palabras de su madre, que siempre le había hablado de la importancia de la familia y el amor, resurgieron en su mente como ecos lejanos. La ambición lo había cegado, y había pagado un precio muy alto por ello. A medida que sus piernas comenzaban a recuperarse, también lo hacía su perspectiva de la vida. Cada vez que miraba al espejo, ya no veía al hombre que conquistaba el mundo de los negocios. Veía a alguien que había tocado fondo, pero que aún tenía la oportunidad de cambiar, de redimirse. Un día, después de una sesión particularmente dolorosa de fisioterapia, Andrés recibió la visita de Elena, su hermana, quien había estado ausente durante mucho tiempo, pero que finalmente había decidido visitarlo. La emoción que experimentó al verla fue indescriptible. Elena había sido la única persona que siempre lo había amado sin condiciones, que había tratado de hacerle entender que la vida no se trataba solo de poder y dinero, sino de conexiones reales, de compartir, de dar. Elena lo miró con tristeza, pero también con una esperanza genuina en los ojos. Andrés, dijo, con suavidad, la vida te ha dado una segunda oportunidad. No te desperdicies en resentimientos. No sigas persiguiendo algo que ya no tiene valor. Tu verdadera batalla ahora es contra ti mismo. Esas palabras fueron el detonante de una profunda transformación en Andrés. Ya no quería ser el hombre frío y calculador que había sido. Quería ser alguien capaz de reconocer el valor de lo intangible, lo que realmente le daba sentido a su existencia, el amor, la familia, las personas que lo rodeaban. Y, por supuesto, la paz interior. Los días pasaban y Andrés seguía sumido en su proceso de rehabilitación, pero algo en su interior seguía buscando algo más. No solo una manera de recuperar sus piernas, sino una forma de encontrar un propósito nuevo, algo que lo hiciera sentir verdaderamente vivo. Mientras tanto, en el hospital, una mujer con una energía distinta comenzaba a cruzarse en su camino. Se llamaba Isabel, y era una joven enfermera con una visión completamente diferente de la vida. Isabel había sido asignada para ayudarlo en su rehabilitación, pero desde el primer día, Andrés sintió algo peculiar en ella. No era la típica profesional fría y distante que uno esperaría encontrar en un hospital. Isabel era cálida, llena de empatía, pero al mismo tiempo, tenía una firmeza y determinación que le transmitían confianza. Su presencia era tranquila, casi serena, pero su mirada estaba llena de una sabiduría profunda, como si la vida misma la hubiera enseñado a ver más allá de las apariencias. El primer encuentro entre Andrés e Isabel no fue nada especial. Ella llegó a su habitación con su uniforme blanco, su cabello recogido en una coleta sencilla y una expresión amable. «Buenos días, señor Valdés», dijo con voz suave pero firme. «Soy Isabel, su enfermera para hoy. Vamos a comenzar con su fisioterapia». Andrés la observó sin mucho interés, medio distraído por su dolor y la fatiga acumulada. Estaba acostumbrado a recibir atención médica, pero rara vez se había detenido a considerar a las personas que lo cuidaban como algo más que simples figuras funcionales en su vida. ¿Fisioterapia?, dijo, con un tono impaciente, claramente deseando que todo fuera más rápido y menos doloroso. ¿Qué más da si no me muevo bien? Ya no soy el hombre que era. Isabel lo miró fijamente, con una expresión serena, sin sentirse intimidada por su actitud.
Ella sabía que Andrés estaba pasando por una tormenta emocional, una que no solo afectaba su cuerpo, sino también su mente y su alma. Cada pequeño paso que des, Andrés, es un paso hacia tu futuro. No solo hacia un cuerpo recuperado, sino hacia un nuevo tipo de vida, respondió ella, con una suavidad que no ocultaba una profunda seguridad en sus palabras. Al principio, Andrés no entendía bien lo que quería decir. Para él, la vida siempre había sido una cuestión de control, de lograr resultados rápidos y efectivos. Pero Isabel comenzó a desafiar su visión, sin prisa, pero con convicción. Cada día, cuando Andrés la veía entrar en su habitación, le traía algo más que ejercicios y consejos médicos. Le traía ideas que nunca había considerado, pensamientos sobre lo que realmente importaba en la vida. A lo largo de las semanas, sus interacciones se hicieron más profundas. Isabel hablaba poco, pero sus palabras siempre tenían un peso significativo. Le enseñaba a no enfocarse únicamente en su recuperación física, sino en algo mucho más grande, aprender a ver la vida con otros ojos. Le hablaba de la importancia de la conexión con los demás, de cómo a veces las pequeñas cosas, los momentos sencillos, eran los que realmente daban sentido a la existencia. Tu éxito, Andrés, fue siempre sobre la competencia, sobre demostrar que eras el mejor, le decía Isabel mientras ayudaba a mover sus piernas en una sesión de fisioterapia. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero éxito está en la paz que encuentras cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar? Andrés la miraba en silencio, al principio escéptico. No estaba acostumbrado a rendirse ante nada. Pero algo en la mirada de Isabel, en la calma de su voz, lo hacía cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Un día, después de una sesión particularmente difícil, Andrés se quedó solo en su habitación, sumido en sus pensamientos. Mientras contemplaba la vista desde su ventana, se dio cuenta de algo. Durante años había visto a las personas solo como herramientas, como piezas en un juego de ajedrez. Pero Isabel había sido diferente. Ella no lo trataba como un proyecto que debía completarse, sino como una persona que merecía ser entendida, apoyada y respetada. Al día siguiente, cuando Isabel llegó, él decidió hablar. Isabel, dijo, con la voz más suave que ella le había escuchado en todo este tiempo, quiero agradecerte. Nunca pensé que alguien pudiera ayudarme a ver las cosas de otra manera, pero tú lo has hecho. No sé si alguna vez podré volver a ser quien era, pero, ¿qué pasa si no necesito ser ese hombre? ¿Qué pasa si puedo ser alguien diferente? Isabel sonrió, con una calidez que iluminó toda la habitación. Lo único que necesitas, Andrés, es ser tú mismo. No el hombre que creías ser, ni el hombre que los demás esperaban que fueras. Solo tú, con todo lo que eso implica. Y ese es el verdadero camino hacia la paz. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en Andrés. Ya no se trataba solo de ganar, de conseguir resultados. Ahora, la vida se trataba de aprendizaje, de crecimiento personal, de sanar no solo su cuerpo, sino su alma. Isabel, con su visión del mundo, se convirtió en una figura clave en su proceso de transformación. A lo largo de los meses siguientes, su relación se fue fortaleciendo. Lo que comenzó como una simple conexión profesional se fue convirtiendo en una amistad sincera, basada en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Isabel no solo lo ayudó a caminar de nuevo, sino a entender que la verdadera fuerza no se encuentra en el control absoluto, sino en la capacidad de adaptarse, de aprender a ser flexible, y sobre todo, en la importancia de las personas que uno elige tener cerca. El proceso de rehabilitación continuó, pero ahora con una nueva perspectiva. Y, en algún punto, Andrés se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que lo que había buscado toda su vida, un propósito renovado, una razón para vivir que no dependía de su dinero ni de su poder, sino de algo más profundo. Y todo comenzó con una enfermera que, sin saberlo, le mostró que la verdadera fortaleza viene del corazón. El tiempo pasó, y la relación entre Andrés e Isabel se profundizó aún más, pero no de la manera que ambos esperaban. Algo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Andrés, acostumbrado a tener siempre el control, comenzó a sentirse vulnerable en la presencia de Isabel, algo que nunca había experimentado. Por su parte, Isabel, aunque siempre profesional y dedicada, no podía evitar una creciente atracción hacia él.
Pero había algo más, una inquietud en su corazón. Sabía que su relación con Andrés no era común, y que el impacto que tenía en su vida estaba llevando todo a un territorio desconocido. Un día, después de una sesión particularmente difícil, Andrés se quedó en su habitación, mirando al techo, pensativo. La rehabilitación había avanzado, y con ello su cuerpo comenzaba a responder a los tratamientos. Sin embargo, su mente seguía inquieta, buscando algo que no podía definir. Esa tarde, Isabel llegó con una expresión más seria que de costumbre. Algo había cambiado en ella, y Andrés lo notó al instante. ¿Estás bien?, preguntó él, con un toque de curiosidad genuina. Isabel lo miró, una sonrisa algo forzada en su rostro. Estoy bien, Andrés. Solo, es una de esas semanas difíciles. Nada grave, respondió, pero sus ojos evitaban los suyos. Andrés frunció el ceño. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería presionarla. Sin embargo, la atmósfera entre ellos estaba diferente. La conexión que compartían, aunque profesional, había comenzado a rozar algo más profundo, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. A lo largo de los días siguientes, Andrés se encontró pensando más y más en Isabel. No solo por su belleza y su serenidad, sino por algo más. Era la forma en que ella veía la vida, su capacidad para encontrar sentido en todo, incluso en las pequeñas cosas. Había algo en su visión del mundo que lo hacía cuestionar sus propios valores, su propia visión del éxito y del poder. Isabel, por su parte, también se encontraba perdida en pensamientos sobre Andrés. La forma en que él había cambiado, como había comenzado a cuestionarse a sí mismo, la profundidad de su sufrimiento y su crecimiento. Todo eso la había tocado de una manera que no esperaba. Pero había algo que le impedía dar un paso más allá. Su vida, sus principios, su ética profesional, le decían que debía mantener una distancia emocional, que no podía cruzar esa línea. Pero la realidad era que la atracción era fuerte, y las conversaciones con Andrés se volvían cada vez más personales, más filosóficas. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Isabel y Andrés se encontraron en la terraza del hospital. La vista de la ciudad iluminada era impresionante, pero lo que realmente los unió en ese momento fue una conversación profunda, un cruce de caminos entre sus almas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente importa, Andrés?, preguntó Isabel mientras observaba las luces de la ciudad brillar a lo lejos. Andrés la miró, sorprendido por la pregunta. Él, que siempre había vivido en términos de resultados tangibles, de logros y metas, nunca se había detenido realmente a pensar en la esencia de la vida. Yo pensaba que lo que importaba era el éxito, respondió él, con un tono pensativo. El poder, el dinero, la capacidad de influir sobre los demás. Pero últimamente, todo eso parece no tener sentido. Isabel sonrió suavemente. El éxito es una idea que se nos vende, Andrés. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienes todo eso? ¿Qué pasa cuando miras alrededor y te das cuenta de que has perdido lo que realmente tiene valor? Andrés la miró intensamente, como si estuviera viendo por primera vez a la persona que tenía frente a él. Había algo en sus palabras que lo penetraba de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Y qué es lo que realmente tiene valor, Isabel?, preguntó, con una sinceridad inesperada. Isabel guardó silencio por un momento, mirando las estrellas en el cielo nocturno. Su respuesta fue tranquila, pero cargada de sabiduría. Las conexiones. El amor. La capacidad de dar sin esperar nada a cambio. La paz interior. Todo lo demás es fugaz, Andrés. El dinero, el poder, las posesiones, al final, no te van a llenar. Lo único que realmente te queda es lo que has compartido con los demás, lo que has vivido y aprendido en el camino. Andrés sintió un nudo en el estómago. Había escuchado esas palabras antes, pero de una manera completamente diferente. En su mundo, esas cosas no tenían valor. Pero algo en él comenzó a cuestionar esa visión. Quizá Isabel tenía razón. Quizá su vida no era lo que pensaba. No puedo dejar ir lo que fui. No puedo simplemente abandonar todo lo que he logrado, dijo él, casi como una confesión. Isabel lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. No tienes que abandonar lo que eres, Andrés. Pero sí tienes que aprender a ver el mundo desde otro lugar. A veces, lo que creemos que nos define no es más que una máscara.
El verdadero tú, el que no necesita demostrar nada, está esperando a salir. Solo tienes que darle espacio. Silencio. En ese momento, algo cambió. Había una tensión palpable en el aire, algo más allá de la filosofía que compartían. Andrés sintió la conexión con Isabel más fuerte que nunca. Era como si en ese instante, ambos estuvieran a punto de cruzar una línea invisible, un límite emocional del que no podían regresar. Y entonces, sin previo aviso, Isabel dio un paso atrás. Su rostro se endureció ligeramente, como si hubiera tomado una decisión interna que no quería compartir. Es tarde, Andrés. Debo irme. Nos vemos mañana. Pero algo en la forma en que se alejó, con la mirada evitativa y una leve incomodidad, hizo que Andrés entendiera que había algo más entre ellos que no se podía ignorar. La conexión era real, y aunque ambos la sentían, sabían que era peligrosa. La línea entre lo profesional y lo personal se estaba desdibujando, y ninguno de los dos sabía qué hacer con eso. Al día siguiente, Isabel se comportó de manera distante, reservada. Pero Andrés no podía dejar de pensar en ella, en sus palabras. Había comenzado a cambiar, pero ahora sentía que había algo más que debía resolver. Algo que no podía ignorar. ¿Sería capaz de dejar ir su antiguo yo y abrazar la nueva vida que Isabel le estaba mostrando? ¿O sucumbiría a la tentación de aferrarse a lo conocido, a su antigua forma de ser? Y lo más importante, ¿qué ocurriría entre él e Isabel si ambos se permitían explorar esa conexión más allá de los límites profesionales? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Pero Andrés sabía una cosa: su vida, su destino, ya no estaba bajo su control. Algo más grande estaba en juego. Los días siguientes se volvieron una mezcla de tensiones no resueltas y reflexiones profundas para ambos. Andrés se encontraba sumido en una batalla interna. Por un lado, su viejo yo, el hombre de negocios, calculador y obsesionado con el éxito, lo empujaba a mantenerse en el control de la situación, a no dejarse llevar por sus emociones. Por otro, algo en él comenzaba a romper esas paredes que había levantado durante años. La conexión con Isabel, aunque disimulada en profesionalismo, crecía día a día y lo llevaba a cuestionar la estructura rígida que había edificado durante toda su vida. Isabel, por su parte, intentaba mantenerse distante, pero las palabras de Andrés aquella noche en la terraza habían tocado una fibra sensible en ella. No solo había una atracción física que comenzaba a entrelazarse con su admiración por la capacidad de Andrés para cambiar, sino que también había una profunda conexión emocional que no podía ignorar. Ella había visto en él algo que muchos otros no podían ver: su vulnerabilidad. Aunque había tomado la decisión consciente de no dejar que sus sentimientos interfirieran en su trabajo, no podía dejar de sentir una curiosidad creciente por la transformación que Andrés estaba viviendo. Un día, durante una de las sesiones de fisioterapia, Andrés tomó la iniciativa de romper el silencio entre ellos. «Isabel, ¿por qué no me hablas de ti?», preguntó, mientras movía lentamente sus piernas en el simulador de marcha. «Siempre me hablas de lo que necesito hacer, de lo que debo cambiar, pero nunca de ti. Me das consejos sobre la vida, pero tú nunca compartes nada personal». Isabel lo miró, sorprendida por la pregunta directa. Había aprendido a mantener una barrera profesional, pero la vulnerabilidad que Andrés le estaba mostrando comenzaba a cambiar la dinámica entre ellos. Su rostro se suavizó, pero solo por un momento. «No es necesario, Andrés. No soy yo quien necesita ser el centro de atención aquí. Mi trabajo es ayudarte, no hablar de mí misma», respondió, un poco evasiva. Pero Andrés, que ya no quería jugar al juego de las distancias, insistió. «Creo que, si tú compartes algo conmigo, será más fácil que también yo lo haga. Y tal vez eso me ayude a entender mejor lo que me estás tratando de decir. A veces siento que todo lo que me dices es una lección, pero no hay espacio para escuchar quién eres tú realmente». Isabel se quedó en silencio por un largo momento, con la mirada fija en el suelo. Andrés esperó pacientemente, sintiendo que algo profundo se estaba gestando entre ellos. Finalmente, Isabel alzó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y sabiduría. «¿Sabes qué me enseñó mi trabajo?», empezó, con la voz suave pero firme. «Que todos, sin importar lo que hayan logrado o perdido, tienen algo en común: el miedo. El miedo a no ser suficientes, el miedo a estar solos,
el miedo a enfrentarse a lo que realmente son. Yo lo he visto en cada paciente, en cada persona que he cuidado, y me ha tocado ver a muchas de ellas cambiar, a veces por el peor de los motivos. Pero también he aprendido a no juzgar. La vida es difícil, Andrés, y lo que yo he aprendido no tiene nada que ver con lo que me dijeron que debía ser. No quiero hablar de mí misma, porque creo que al final no tiene importancia. Lo que importa es lo que haces con lo que tienes. Andrés la observaba con atención, sintiendo como sus palabras tocaban algo en lo más profundo de él. Isabel había compartido más en esos pocos segundos que muchos otros en su vida, y de alguna manera, eso lo hizo sentir más cercano a ella. La distancia entre los dos se redujo, pero a la vez, una nueva capa de complicidad se tejió en el aire. Al día siguiente, Andrés estaba esperando ansiosamente la próxima sesión, pero Isabel no apareció. Pasaron las horas, y cuando finalmente la vio entrar por la puerta, su rostro estaba pálido, más serio que nunca. Algo no estaba bien. ¿Isabel?, preguntó, notando su nerviosismo. ¿Pasa algo? Ella lo miró, pero no pudo sostener su mirada por mucho tiempo. Sus ojos se nublaron, por un instante, Andrés creyó que iba a derraparse en lágrimas. Hoy me tocó recibir una noticia. Una mala noticia, dijo Isabel, con voz temblorosa. Mi madre está muy enferma, Andrés. Y no sé cuánto tiempo le queda. Andrés quedó en shock por un momento. Su vida, que siempre había sido un juego de control, de estrategias y de certezas, se sintió repentinamente frágil. Aunque nunca había sido alguien muy emocional, ver a Isabel tan vulnerable lo sacudió. Quiso ayudarla, pero no sabía cómo. Ella, la que siempre había estado tan segura de sí misma, ahora era la que necesitaba apoyo. Isabel, lo siento mucho, dijo Andrés, su tono más suave y genuino que nunca. No sé qué decir, pero, quiero que sepas que no tienes que pasar por esto sola. Isabel lo miró, y por un segundo, sus ojos se suavizaron. Era la primera vez que sentía que alguien no solo estaba viendo su dolor, sino que realmente quería compartirlo. Gracias, respondió, su voz quebrada. No esperaba esto de ti, Andrés. Pensé que no comprenderías. Andrés se acercó lentamente, rompiendo las barreras profesionales, pero sin cruzar el límite. Era una muestra de apoyo genuino, algo que nunca había ofrecido antes, y sentía que su vida de alguna manera también se estaba abriendo a algo más allá de los negocios y el poder. A veces, no tenemos que comprender todo para ser humanos, dijo él, casi como una revelación para sí mismo. La vida, pensó, no era un negocio que pudiera controlar. Era algo más complejo, más misterioso, más profundo. Isabel lo miró con gratitud. Esa mirada, esa conexión genuina, hizo que algo dentro de ella cambiara. Sabía que había algo entre ellos que no podía ignorar, algo que los unía más allá de su rol profesional. Sin embargo, la situación con su madre la mantenía atada a una incertidumbre que no podía resolver aún. La intriga entre Andrés e Isabel creció. Mientras él seguía con su rehabilitación y ella lidiaba con la enfermedad de su madre, ambos se encontraban en un espacio emocional frágil, donde las barreras se desdibujaban. La conexión entre ellos era ahora más fuerte que nunca, pero también más peligrosa. La vida los empujaba a un lugar donde, si se permitían sentir lo que había entre ellos, todo podría cambiar. Isabel sabía que no podía dejar que eso interfiriera en su vida profesional ni en sus emociones personales, pero no podía evitar preguntarse, ¿había llegado el momento en que las lecciones de la vida le exigirían más que solo ser una enfermera para Andrés? Y Andrés, después de todo lo que había aprendido, ¿sería capaz de aceptar un amor tan complejo, tan inesperado, en medio de la tormenta que ambos atravesaban? Lo único que sabía era que sus vidas ya no serían las mismas. La vida de ambos se desmoronaba lentamente, como un castillo de naipes, mientras los días pasaban entre momentos de introspección y decisiones difíciles. Isabel, atrapada entre el dolor por la enfermedad de su madre y su creciente conexión con Andrés, comenzó a sentirse cada vez más perdida. Su mente le decía que debía mantener la distancia, que no podía permitir que una relación con su paciente fuera más allá de lo profesional. Sin embargo, su corazón le gritaba lo contrario. Las conversaciones con Andrés le hacían cuestionar su propia vida, su propio camino, y la relación que compartían era demasiado profunda para ignorarla. Por su parte,
Andrés también vivía un torbellino emocional. La vulnerabilidad que Isabel había compartido con él sobre su madre enferma lo había tocado de maneras que no esperaba. Nunca antes había permitido que alguien llegara tan cerca de su ser, pero Isabel había roto las barreras que él había construido durante años. Y, al igual que ella, se encontraba dividido. Por un lado, su antigua mentalidad de control, de independencia absoluta, lo mantenía apartado de cualquier tipo de emoción que pudiera hacerlo sentir débil. Pero, por otro lado, algo en su interior comenzaba a desear ser vulnerado, a anhelar esa conexión genuina que solo Isabel parecía ofrecerle. Una tarde, cuando las luces de la ciudad ya comenzaban a brillar, Andrés decidió que era hora de hablar. No podía seguir viviendo en ese limbo emocional, no podía dejar que sus sentimientos por Isabel siguieran creciendo en silencio. Isabel, necesito hablar contigo, dijo él, mientras ambos se encontraban en la pequeña sala de descanso del hospital después de una sesión de fisioterapia. Isabel levantó la vista, y en sus ojos Andrés vio algo que nunca antes había visto: incertidumbre, duda, y un toque de miedo. Miedo a lo que podrían decirse, miedo a lo que sus palabras podían hacerles. Pero aún así, Andrés continuó. Sé que hemos estado atravesando mucho últimamente, pero no puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. He intentado mantenerme distante, pero no puedo. Todo lo que me dices, todo lo que compartimos, me hace sentir vivo, Isabel. De una manera que nunca creí posible. Isabel lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Estaba nerviosa, sí, pero también sentía que algo profundo se estaba abriendo entre ellos. Sin embargo, no podía dejar que las emociones nublaran su juicio. Andrés, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Sabía lo que él quería decir, pero no estaba segura de si estaba preparada para escucharlo. Tú me has cambiado, Isabel, continuó Andrés, sin apartar la vista de ella. Cada día, cada conversación, cada lección que me das, me hace ver el mundo de una manera diferente. Y, si soy honesto, eso me asusta. Pero también me hace querer más. Quiero saber quién eres realmente. Quiero saber qué hay detrás de esa fortaleza que muestras todos los días. Isabel tragó saliva. Las palabras de Andrés la habían dejado sin aliento. Nunca antes nadie le había dicho algo tan genuino, tan profundo. Pero su mente, cargada con la preocupación por su madre y la línea invisible que había jurado no cruzar, la mantenía cautelosa. Andrés, dijo, finalmente, yo también siento algo. No puedo negarlo. Pero las circunstancias son complicadas. No solo eres mi paciente, sino que mi vida está llena de incertidumbre. Mi madre está gravemente enferma, y eso es lo único en lo que puedo pensar ahora. No quiero arrastrarte a una relación que no sé si podría ser algo real o si es solo un escape. Andrés sintió un dolor en el pecho al escuchar sus palabras. ¿Era posible que todo lo que había estado construyendo con Isabel fuera solo una ilusión? Pero, por un instante, en su mirada, vio algo que le daba esperanza, la misma vulnerabilidad que él sentía, la misma inseguridad que ambos compartían. Tal vez, pensó, no estaban tan lejos el uno del otro. No se trata de un escape, Isabel, respondió, con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo. Se trata de que nos entendemos, de que lo que está entre nosotros es real. Y lo que más temo es que, si no lo intentamos, nunca sabremos qué podría haber sido. Yo no quiero arrepentirme de no haberlo intentado. Isabel lo miró, y en su rostro se reflejaba el torbellino de emociones que estaba sintiendo. Por un momento, el ruido del hospital y el mundo exterior desaparecieron. Solo quedaban ellos dos, enfrentándose a la verdad de sus propios sentimientos. Es difícil para mí, Andrés. No estoy segura de si estoy lista para esto. Mi vida está fuera de control, y no quiero complicar las cosas más de lo que ya están, admitió ella, con los ojos llenos de una tristeza palpable. Andrés dio un paso hacia ella, un gesto impulsivo, pero cargado de una necesidad sincera. No quería que se alejara, no quería perder la oportunidad de ser más que solo una figura distante en la vida de Isabel. No estamos buscando respuestas fáciles. Nadie tiene la vida resuelta, Isabel. Lo único que puedo ofrecerte es honestidad, y la promesa de que no importa lo que pase, siempre seré alguien en quien puedas confiar. Isabel cerró los ojos un momento,
como si intentara encontrar algo dentro de ella misma que le diera la fuerza para dar el siguiente paso. Cuando los abrió, había una mezcla de decisión y duda en su mirada, pero algo había cambiado. Había una frágil esperanza en ella, una que estaba dispuesta a explorar, aunque temiera lo que pudiera traer. Andrés, yo, no sé si esto es lo correcto. Pero tal vez merezcamos intentarlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre que los rodeaba se sintió menos aterradora. Se miraron durante unos segundos que parecieron eternos, como si en ese instante se estuvieran entregando el uno al otro sin reservas. La historia de Andrés e Isabel no había hecho más que comenzar, y aunque ambos sabían que el camino no sería fácil, algo dentro de ellos les decía que valdría la pena. Después de todo, a veces los momentos más difíciles traen consigo las lecciones más importantes, y tal vez, solo tal vez, el amor y la comprensión mutua serían la clave para sanarse el uno al otro. Pero la vida, como siempre, les tenía más sorpresas preparadas. Después de esa conversación, las cosas entre Andrés e Isabel cambiaron, aunque de una manera sutil, casi imperceptible. Ambos habían dado un paso hacia lo desconocido, pero sabían que todavía quedaban muchos obstáculos por superar. Isabel, con el corazón dividido entre su compromiso profesional y sus sentimientos emergentes, decidió que no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. Sin embargo, no podía negar que algo había despertado en ella, algo que no podía ignorar. Durante los siguientes días, el ritmo de su interacción siguió siendo el mismo en el hospital. Andrés seguía su rehabilitación, mejorando día a día, mientras que Isabel seguía siendo su enfermera y amiga. Pero en las pequeñas conversaciones entre ellos, algo había cambiado. Ya no era solo sobre fisioterapia o consejos profesionales. Ahora, sus charlas se volvían más personales, más profundas. Se compartían pequeñas historias de su vida, de sus sueños, y a veces incluso de sus miedos. Era como si el lazo entre ellos se estuviera fortaleciendo en la oscuridad, sin que ninguno de los dos supiera exactamente qué esperar. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Isabel se encontraba en el vestuario, agotada, cuando recibió una llamada. Era su hermano, que le informaba que la salud de su madre había empeorado considerablemente. La noticia la golpeó con fuerza. Sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, y aunque había estado preparándose mentalmente para este momento, nada podía haberla preparado para lo que estaba sucediendo. Isabel necesitaba un respiro, un descanso, un momento para procesar todo lo que estaba ocurriendo. En un impulso, decidió llamar a Andrés. Sabía que él no era el tipo de persona con la que normalmente compartiría algo tan personal, pero después de todo lo que habían vivido juntos, sentía que su conexión había trascendido la relación profesional. Andrés, necesito hablar, dijo, con la voz temblorosa cuando él atendió su llamada. Andrés, sorprendido pero atento, la escuchó con cuidado. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Estás bien? Mi madre, su salud está empeorando. Estoy a punto de perderla, Andrés, y no sé cómo manejarlo, admitió ella, su voz quebrada por el dolor. Andrés, que había estado tan enfocado en su propia recuperación, se dio cuenta de cuán poco había considerado el sufrimiento de Isabel. En ese momento, la barrera entre ellos se desvaneció. No era más su paciente y ella su enfermera. Eran dos personas, compartiendo un dolor común, dos seres humanos que se necesitaban en medio del caos de la vida. Isabel, yo, lo siento tanto, dijo Andrés, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Estoy aquí para ti. No sé qué puedo hacer para aliviar tu dolor, pero si me necesitas, no dudes en llamarme. Isabel permaneció en silencio por un momento. Esa simple declaración, esas pocas palabras de apoyo, fueron lo que necesitaba. Algo en su interior se suavizó, y aunque las lágrimas seguían cayendo, también se sintió reconectada con alguien de una manera que no había anticipado. Gracias, Andrés, respondió ella, en un susurro. A partir de esa conversación, las cosas entre ellos cambiaron nuevamente. Aunque Isabel seguía lidiando con el dolor de la enfermedad de su madre, sentía que había encontrado un refugio en Andrés, alguien que la escuchaba sin juzgarla, que le ofrecía su apoyo sin expectativas. Y Andrés, por su parte, se dio cuenta de algo crucial: nunca había permitido que alguien se acercara tanto a él, ni siquiera en sus peores momentos,
pero Isabel había logrado atravesar esas defensas con una naturalidad desconcertante. En los días que siguieron, Andrés comenzó a hacer pequeños gestos de apoyo hacia Isabel. La esperaba a la salida de su turno, le ofrecía compañía en sus momentos más solitarios, y en una ocasión, incluso preparó una pequeña cena para ella, algo sencillo pero lleno de intención. No era un hombre de grandes gestos románticos, pero lo que quería transmitirle a Isabel era que no estaba sola, que él estaba allí para ella, sin importar las complicaciones de su relación. Un día, mientras Isabel revisaba los informes médicos de su madre, Andrés la sorprendió con una propuesta que la dejó sin palabras. Isabel, si te parece bien, quiero ir contigo al hospital donde está tu madre. Quiero estar allí, ofrecerte apoyo. No sé qué más hacer, pero si te ayudo, aunque sea con algo pequeño, estaré feliz de hacerlo. Isabel lo miró fijamente, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Aunque lo pensó por un momento, algo dentro de ella le decía que aceptara. La idea de no estar sola en esos momentos difíciles la reconfortó. Gracias, Andrés. De verdad, no sé cómo agradecerte. A veces, solo tener a alguien a tu lado hace toda la diferencia. Y así, al día siguiente, Andrés acompañó a Isabel al hospital donde su madre estaba recibiendo tratamiento. Aunque no era su lugar, aunque no era su familia, Andrés se sentía profundamente conectado con lo que ella estaba viviendo. Se mantenía cerca de ella, en silencio, pero siempre presente. Isabel, por su parte, se sentía aliviada por no tener que enfrentar esa situación sola. A medida que el día pasaba, ambos comprendieron algo esencial. Aunque las circunstancias de sus vidas parecieran separarlas, su conexión era lo único que realmente importaba. En ese momento, algo cambió en Isabel. Se dio cuenta de que no podía seguir negando lo que sentía. Andrés no solo era su paciente, era alguien con quien había compartido su vulnerabilidad y su dolor, y eso los unía de una manera que iba más allá de las reglas y las convenciones. De alguna manera, ella también había comenzado a enamorarse de él, de su sinceridad, de su disposición a estar ahí para ella, incluso cuando no era fácil. Sin embargo, la situación seguía siendo complicada. Isabel no podía simplemente dejar de lado su ética profesional, ni su dolor por la enfermedad de su madre. Y Andrés, aunque lo sentía, también era consciente de que la relación que estaban comenzando a desarrollar no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Así, mientras ambos se adentraban más en su historia, un nuevo desafío se presentó ante ellos. ¿Podían construir algo juntos, a pesar de las dificultades, de los miedos y de las incertidumbres que sus vidas les imponían? ¿O acabarían siendo víctimas de sus propios temores y de las expectativas que la sociedad les imponía? Lo único que sabían con certeza era que ya no podían retroceder. Estaban demasiado involucrados el uno con el otro, demasiado conectados, como para hacer una pausa. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto, y tanto Andrés como Isabel tendrían que encontrar el valor de enfrentarlo juntos, tal vez a pesar de sí mismos. El día en que la situación alcanzó su punto de inflexión fue cuando Isabel recibió una llamada del médico que estaba tratando a su madre. La noticia no fue buena. La enfermedad había avanzado más rápido de lo que se había anticipado, y las opciones de tratamiento se estaban agotando. Isabel, al recibir la noticia, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Se encontraba en una encrucijada entre su vida profesional y su vida personal, y sentía que todo lo que había construido con Andrés podría desmoronarse también. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Esa misma noche, después de recibir la noticia, Isabel llamó a Andrés. Necesitaba hablar con alguien, pero no quería hacerlo sola. No sabía si estaba lista para enfrentarse al dolor de perder a su madre, pero sí sabía que necesitaba a Andrés cerca. Cuando Andrés respondió, su voz era tranquila, pero también llena de preocupación. Andrés, necesito que vengas. No puedo estar sola ahora mismo, dijo ella, apenas conteniendo las lágrimas. Andrés no dudó ni un segundo. Sin pensarlo, se vistió rápidamente y salió de su penthouse en dirección al hospital. Sabía que no había nada que pudiera hacer para solucionar el sufrimiento de Isabel, pero lo que sí podía hacer era estar ahí para ella. A lo largo de su vida, Andrés había aprendido a ser independiente, a manejar su propio dolor sin depender de los demás, pero con Isabel era diferente. Cada vez que la veía vulnerable, algo dentro de él se removía,
algo que no podía controlar. Cuando llegó al hospital, la encontró en la sala de espera, sola, con el rostro demacrado y los ojos rojos de tanto llorar. Al verla en ese estado, Andrés sintió una punzada en el pecho. No era solo su paciente, no era solo una mujer a la que había conocido en circunstancias difíciles. Era alguien con quien había compartido tanto, alguien a quien había llegado a querer de una manera que no entendía completamente. Isabel, dijo, acercándose a ella con cautela. Estoy aquí. No estás sola. Isabel lo miró con una mezcla de dolor y alivio. La barrera que había estado levantando entre ellos se desmoronó en ese instante. Ya no importaba si él era su paciente, si ella era su enfermera. Lo único que importaba era que necesitaba estar con él, necesitaba sentir que no todo en su vida era un caos. Andrés, estoy perdiendo a mi madre. Y no sé cómo seguir adelante, confesó ella, su voz quebrada. Andrés se arrodilló junto a ella, sin decir nada al principio. Solo la miraba, como si estuviera buscando la manera de ayudarla, de calmar ese dolor que no tenía palabras. Luego, con un susurro, le dijo: a veces no podemos controlar lo que pasa en la vida, Isabel. Pero podemos elegir cómo respondemos a ello. Y si necesitas estar fuerte, lo harás. Pero si necesitas llorar, también lo harás. Lo importante es que no tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí, para lo que necesites. Isabel sintió que, por primera vez en días, podía respirar. Esa sencilla declaración de Andrés, su presencia constante, le dio una sensación de consuelo. Pero la presión seguía ahí, latente, apretando su pecho. Sabía que tendría que tomar decisiones difíciles en los próximos días, enfrentarse a la inevitable despedida de su madre, y no sabía si estaba preparada para hacerlo. Sin embargo, algo había cambiado en ella. El dolor ya no era tan insoportable porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. Andrés, con su apoyo, le había mostrado que podía haber vida más allá de la oscuridad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. La salud de la madre de Isabel siguió deteriorándose, pero la presencia de Andrés nunca faltó. Él estuvo a su lado, en cada visita al hospital, en cada noche de insomnio, en cada momento de desesperación. Poco a poco, la conexión entre ellos se transformó en algo más profundo, más significativo. Isabel ya no podía negar que se había enamorado de él, y aunque las circunstancias seguían siendo complicadas, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Un día, cuando finalmente la madre de Isabel falleció, Andrés estuvo allí para ella, aunque no hubo grandes palabras ni gestos románticos. Fue un momento de silencio compartido, de apoyo incondicional. Al final, cuando todo parecía desmoronarse, lo que Andrés le ofreció no fue solo consuelo, sino también un sentido de propósito. En su dolor, ella entendió que la vida no se trataba de controlarlo todo, de evitar el sufrimiento, sino de aprender a vivir con él, de encontrar la fuerza para seguir adelante, aun cuando todo parecía perdido. Después de la despedida de la madre, Isabel tuvo que enfrentarse a su vida de nuevo. Andrés, ahora completamente recuperado de su accidente, le ofreció una última reflexión en la que ambos encontraron algo más grande que el dolor o las pérdidas. Isabel, la vida nos cambia constantemente. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero lo que sí podemos hacer es elegir lo que aprendemos de ello, y cómo nos transformamos. A veces, las cicatrices son las que nos dan fuerza. Quizás la vida no nos da respuestas fáciles, pero tenemos la capacidad de encontrar el sentido en medio de la tormenta. Isabel, con la mirada fija en él, comprendió. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir lo que venía después. Decidió abrir su corazón a lo que estaba comenzando a surgir entre ellos, sin miedo al futuro, sin miedo a lo que otros pudieran pensar. Andrés ya no era solo su paciente, ya no era solo un hombre al que había curado físicamente. Era alguien con quien podría compartir su vida, sus miedos y sus sueños. Con una sonrisa tímida, Isabel se acercó a Andrés, tomándole la mano. El primer paso había sido dado. Lo que viniera después ya no importaba. Lo único que sabían es que, juntos, podrían enfrentarlo. Después de la muerte de su madre, Isabel experimentó una mezcla de alivio y vacío. La despedida fue una de las experiencias más difíciles de su vida, pero también le permitió encontrar un espacio para procesar su dolor, para sanar.
Sin embargo, la vida no se detenía, y la rutina seguía avanzando, como si nada hubiera cambiado. Isabel regresó al trabajo, ahora más fuerte, pero también más vulnerable. Los días se volvían una sucesión de momentos de reflexión sobre lo que había perdido y lo que estaba ganando. Andrés, por su parte, también comenzó a experimentar una transformación profunda. Después de su accidente, había mirado la vida desde una nueva perspectiva, pero con la muerte de la madre de Isabel, esa transformación adquirió un matiz más complejo. La relación que habían comenzado a construir, marcada por la vulnerabilidad y el apoyo mutuo, lo había cambiado. Aunque todavía luchaba con su propia independencia emocional, se dio cuenta de que había algo en Isabel que lo hacía cuestionarse sus viejas creencias. En su soledad, él había estado buscando algo que no sabía que necesitaba: conexión, cercanía, un sentido más profundo de lo que significaba ser verdaderamente vivo. Los días siguientes fueron de silencio y reflexión para ambos. Había una tensión latente en el aire. Ambos sabían que la relación entre ellos había llegado a un punto de inflexión, pero ninguno de los dos estaba seguro de cómo avanzar. Isabel, aunque había encontrado consuelo en la presencia de Andrés, no estaba completamente preparada para abrir su corazón de nuevo. El miedo al dolor, a la vulnerabilidad, a lo que podía perder, la mantenía cautelosa. Andrés, por su parte, sentía que el vínculo que compartían ya no podía ser ignorado, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se viniera abajo. Fue una tarde de verano, después de una larga jornada, cuando todo cambió. Isabel había estado revisando documentos en su oficina del hospital cuando Andrés llegó sin previo aviso. No era algo que normalmente hiciera, pero algo en su interior le decía que necesitaba estar allí. Cuando entró en la oficina, encontró a Isabel mirando por la ventana, como si estuviera buscando respuestas en el horizonte. «Isabel», dijo él, con voz suave. «Sé que no ha sido fácil. Y sé que probablemente sientes que todo esto es complicado. Pero quiero que sepas algo». Isabel se dio vuelta lentamente, un poco sorprendida por su presencia, pero sin mostrar señales de incomodidad. «¿Qué pasa, Andrés? Lo que siento por ti no es algo que se pueda ignorar», dijo él, con una sinceridad que tocó las fibras más profundas de Isabel. No estaba buscando aprobación, no estaba buscando hacerla sentir culpable o confundida. Solo quería ser honesto. «Te he visto pasar por mucho, y he estado a tu lado sin pedir nada a cambio. Pero creo que lo que hay entre nosotros es real. No quiero seguir viviendo con dudas. Quiero saber si tú también sientes lo mismo». Isabel lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Por un momento, todo se detuvo. El ruido del mundo exterior desapareció, y en ese instante, lo único que existía eran ellos dos. El dolor, las dudas, las pérdidas, todo parecía disminuir ante la fuerza de su conexión. Ella respiró profundamente, y por fin, las palabras que había guardado tanto tiempo salieron. «Andrés, yo también siento lo mismo. Pero tengo miedo. Miedo de que esto termine como todo lo demás en mi vida. Miedo de volver a perder». Andrés dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que sus miradas se entrelazaran con una intensidad palpable. Sin decir más, extendió su mano, no como una invitación a algo físico, sino como una oferta de compañía en medio de la tormenta que ambos sentían. «No tienes que temer, Isabel. La vida es incierta, eso es cierto. Pero no quiero vivir con el arrepentimiento de no haber intentado algo con la persona que realmente me importa. No sé qué pasará, pero quiero caminar este camino contigo, sin promesas falsas, solo con la certeza de que nos necesitamos». Isabel, sintiendo el peso de sus palabras y la sinceridad en su mirada, finalmente cedió. Dejó que su mano se uniera a la de él, sin más reservas. Era un acto pequeño, pero significativo. Habían llegado al punto de no retorno, y aunque el miedo seguía presente, había una sensación de liberación. A veces, el primer paso hacia lo desconocido es el más difícil, pero cuando se hace con alguien en quien confías, el miedo se disuelve, aunque sea por un momento. Los días que siguieron fueron de prueba. La relación entre ellos no fue un camino fácil, pero sí uno verdadero. Isabel todavía lidiaba con su dolor, pero ahora lo hacía con el apoyo incondicional de Andrés. Él, por su parte, comenzó a cuestionar su vida, a preguntarse si realmente había logrado encontrar lo que buscaba.
La vida de lujo y éxito que había tenido ya no le parecía tan importante. La verdadera riqueza, comprendió, no residía en las cifras de su cuenta bancaria, sino en las conexiones genuinas que había comenzado a formar. Pero el verdadero giro, la verdadera culminación de su historia, llegó cuando Isabel, un par de semanas después de su confesión, recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Era una oportunidad que siempre había soñado, un cargo importante en un hospital reconocido en otro país. Para Isabel, era la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás las sombras del pasado. Pero para Andrés, la noticia fue un golpe inesperado. Aunque sabía que la decisión era importante para ella, también sabía que su vida había cambiado por completo desde que ella había entrado en su mundo. Un día, mientras tomaban un café en un parque cercano, Isabel miró a Andrés con una mezcla de incertidumbre y determinación. Andrés, tengo que tomar una decisión. Esta es mi oportunidad de avanzar, de construir algo para mí. Pero, no quiero que pienses que te dejo atrás. No sé si puedo quedarme aquí, con todo lo que hemos vivido, y seguir adelante con mi vida. Andrés la miró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que este momento iba a llegar, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Después de todo lo que habían pasado juntos, la idea de perderla, aunque fuera por su propio crecimiento, lo desconcertaba. Pero, al final, la respuesta que le dio fue diferente a todo lo que había esperado. No te estoy pidiendo que te quedes, Isabel. Te estoy pidiendo que sigas tu camino, pero que no me olvides. Lo que más quiero es verte feliz, y si eso significa que debes irte para encontrar lo que necesitas, entonces lo haré. Lo único que te pido es que, cuando llegues allá, recuerdes que siempre habrá alguien aquí que te apoyará, sin importar la distancia. Isabel lo miró, sorprendida por su respuesta. En ese momento, comprendió que la relación que compartían no dependía de la proximidad física. Lo que habían creado era más grande que eso, era algo que no se podía destruir con el tiempo ni con la distancia. Y aunque las decisiones que tomarían los llevarían por caminos diferentes, ambos sabían que lo que los unía era más fuerte que cualquier desafío que pudieran enfrentar. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Isabel tomó la decisión de seguir su sueño. Pero también, de alguna manera, había tomado la decisión de nunca perder lo que habían encontrado juntos. Andrés la miró alejarse, pero sabía que el amor y la conexión que compartían seguirían siendo parte de su vida, sin importar los kilómetros que los separaran. Con el paso del tiempo, Andrés e Isabel encontraron la manera de redefinir sus vidas. La distancia, en lugar de alejarlos, pareció profundizar su conexión. Aunque vivían en mundos distintos, algo en su interior les decía que sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo, que el amor que compartían no era una simple historia pasajera, sino una fuerza que atravesaba cualquier barrera. Isabel, en el extranjero, comenzó a florecer en su carrera. Cada día, al entrar al hospital, sentía que estaba cumpliendo su propósito. La oportunidad que había tomado le permitió crecer profesionalmente, pero también le dio un nuevo sentido a su vida. Sin embargo, en sus momentos solitarios, cuando la ciudad vibraba con un ritmo que aún le resultaba ajeno, pensaba en Andrés. A veces, en medio de una jornada agotadora, se encontraba mirando su teléfono, con el dedo suspendido sobre el mensaje sin enviar. No lo hacía por miedo ni por duda, sino porque sabía que las palabras nunca podrían abarcar todo lo que sentía por él. Era como si la distancia lo hiciera más cercano, como si la conexión entre ellos fuera más profunda en su ausencia que en su presencia. Andrés, por su parte, siguió con su vida de negocios, pero algo había cambiado en él. Ya no estaba tan obsesionado con las cifras, las ganancias o el éxito. Empezó a invertir en proyectos que realmente lo apasionaban, en aquellos que ayudaban a las comunidades, que mejoraban la vida de las personas. Recordó las conversaciones con Isabel sobre la importancia de hacer el bien, de dejar una huella más allá del dinero. Su visión del mundo ya no era la de un tablero de ajedrez donde las personas eran meras piezas que movía a su conveniencia. Ahora, las personas eran el centro de su mundo, y su ambición ya no solo se medía por lo material. Quería que su vida tuviera un propósito más grande. Pero había algo más, algo que ninguno de los dos esperaba. A pesar de la distancia, su amor no disminuyó, sino que creció. Las cartas, los mensajes, las videollamadas, todo se volvió más profundo, más emocional.
Andrés comenzó a entender lo que Isabel había querido decir cuando hablaba de la verdadera riqueza en la vida. Y, a través de sus conversaciones, Isabel aprendió a dejar ir su miedo al futuro. Ella sabía que lo que estaba haciendo, el trabajo que estaba llevando a cabo, no era solo un logro profesional. Era la manifestación de todo lo que Andrés le había mostrado sobre el valor de perseguir lo que realmente importa. En una de sus conversaciones más íntimas, mientras compartían sus miedos y sueños, Andrés le confesó algo que nunca había dicho a nadie. Isabel, nunca imaginé que podría llegar a sentir esto. Durante tanto tiempo, la vida fue solo trabajo, negocios, metas. Pero cuando te conocí, todo cambió. Tú me enseñaste a ver el mundo de otra manera. No te lo he dicho antes, pero siento que, en algún lugar, tú eres mi hogar. No importa en qué parte del mundo esté, no importa lo que esté haciendo, siempre regreso a ti. A ti, que estás tan lejos, pero al mismo tiempo, tan cerca de mi corazón. Isabel, sorprendida por su sinceridad, sintió una cálida ola de emociones invadirla. Nunca antes había escuchado a Andrés hablar de esa manera. Era como si él hubiera finalmente liberado un sentimiento que había guardado dentro por tanto tiempo. Y yo, Andrés, dijo ella con la voz temblorosa, siempre creí que tenía que seguir un camino muy recto, muy definido, pero contigo aprendí que la vida no tiene que ser así. Tú me enseñaste a abrirme a lo incierto, a lo impredecible. Y ahora, sé que aunque el camino que tomé me aleja de ti físicamente, no me aleja de ti en el corazón. Cada día, siento que te llevo conmigo, en todo lo que hago. En ese momento, la distancia dejó de ser un obstáculo. Aunque no se veían todos los días, cada uno sabía que el otro estaba presente en su vida, de una manera que trascendía lo físico. Las llamadas diarias, las cartas llenas de sentimientos, los pequeños gestos de cariño que compartían, todo creaba un lazo irrompible, algo que ni el tiempo ni la distancia podían desgastar. Pero el destino tenía más sorpresas reservadas para ellos. Isabel, después de varios años de trabajo arduo y dedicación en el hospital extranjero, fue invitada a dirigir un proyecto internacional para mejorar la atención médica en comunidades desfavorecidas. Era el tipo de oportunidad que siempre había soñado, pero también implicaba un gran sacrificio. Tendría que mudarse a una región aún más distante, con horarios y compromisos aún más intensos. En su corazón, Isabel sabía que no podía rechazar la oportunidad, pero también sabía que significaba alejarse más de Andrés. Aún así, cuando le dio la noticia a él, lo que ocurrió fue algo inesperado. Andrés, tengo una propuesta para ti, dijo Isabel durante una videollamada nocturna, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Esta es mi oportunidad de cambiar muchas vidas. Es lo que siempre he querido, pero, no quiero hacerlo sin ti. Andrés la miró, confundido al principio. Pero en sus ojos brillaba la misma determinación que había visto tantas veces en ella. ¿Qué estás diciendo, Isabel? Estoy diciendo que quiero que estés conmigo en este nuevo camino. No sé si será fácil, no sé si podremos hacerlo. Pero si me acompañas, sé que lo lograremos. No quiero que sigas tu vida solo en tu mundo de negocios, quiero que vengas conmigo a hacer algo realmente importante. Lo que sea que decidas, sé que, juntos, podemos cambiar muchas cosas. Andrés la miró en silencio durante varios segundos. No necesitaba pensar mucho. Sabía que la vida le estaba dando una nueva oportunidad, y que Isabel era la razón de que todo en su vida tuviera sentido. Voy contigo, respondió, con una sonrisa firme, llena de emoción. Quiero estar a tu lado, Isabel. Lo he estado deseando todo este tiempo. Lo haremos, juntos. Y así, decidieron dar el siguiente paso, sin miedo al futuro, sin miedo a los sacrificios. Sabían que la vida nunca era predecible, pero lo que sí sabían es que, al final, lo único que importaba era estar juntos. En el momento en que Andrés e Isabel se reunieron en esa nueva ciudad, sabían que no estaban solos y que no había desafío que no pudieran enfrentar mientras compartieran su vida y su amor. El viaje que comenzaron juntos no fue fácil ni lineal. Pero el amor que cultivaron entre ellos, a través de cada paso, cada sacrificio, cada victoria y cada desafío, fue lo que les dio la fuerza para seguir adelante. Porque, al final, encontraron lo que realmente buscaban, un propósito común, una vida compartida, y una conexión que trascendía todas las barreras. Y, al mirar atrás,
Ambos sabían que el verdadero éxito no estaba en lo que habían logrado, sino en lo que se habían dado el uno al otro. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, activar el colosito de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos y, o por supuesto, suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo video.